Es oficial, hoy nace nuestro nuevo equipo de fútbol. Después de darle muchísimas vueltas al nombre, por fin hemos podido crear nuestro equipo de fútbol que competirá en Cuarta Catalana. Ibai Llanos no es solo una figura del entretenimiento digital, es también un hombre de visión, de estrategia, de comunidad. En uno de sus movimientos más simbólicos, bautizó a su equipo de fútbol como Ronin FC, un nombre que no fue elegido al azar, un nombre que viene del Japón feudal, de una época donde la espada hablaba más fuerte que la palabra, y donde la soledad no era un castigo, sino una forma de vida. Un Erenin era un samurái sin amo, un guerrero sin dirección, un hombre libre, pero también perdido, una figura melancólica que caminaba por su cuenta, llevando su espada, su código, y sus cicatrices. ¿Qué queda de los guerreros cuando ya no hay guerra? ¿Desaparecen? ¿Se esconden? ¿O simplemente se adaptan y renacen? Este es un viaje por la filosofía del acero, por la mente y el alma del samurái, una figura que, aunque murió en la historia, sigue viva en cada acto de disciplina, en cada sacrificio silencioso, en cada persona que se niega a traicionarse a sí misma. ¿Qué es un samurái? No todos los hombres nacen para sostener una espada, pero algunos nacen para convertirse en ella. El samurái no era solo un guerrero, era un símbolo viviente del orden, del sacrificio y del equilibrio. Nacido en el corazón del Japón feudal, el samurái no peleaba por gloria, peleaba por algo más profundo, el deber. Durante más de 700 años, fueron los pilares de una sociedad fracturada. Sirvieron a los daimí, los señores de la guerra, con una lealtad que no conocía miedo ni excusas. Vestían armaduras que parecían esculturas vivientes, pero su arma más poderosa no era la katana, sino el bushid, el camino del guerrero. El bushid y sus 7 virtudes. El bushid era más que un código, era un estilo de vida, una brújula interna, una religión silenciosa. Sus 7 pilares sostenían todo el temple del samurái: Ji justicia, hacer lo correcto, incluso cuando duele; Yu coraje, avanzar, incluso cuando el alma tiembla; Jin benevolencia, ser fuerte, pero también compasivo; Rei respeto, tratar a todos con honor, incluso al enemigo; Makoto honestidad, decir la verdad como si fuera una espada afilada; Meiyo honor, no por apariencia, sino por integridad; Ch lealtad, fidelidad más allá de la vida misma. El samurái que no es leal, ya está muerto por dentro. Estas virtudes no eran recitadas, eran vividas, grabadas en cada gesto, reflejadas en cada decisión. La historia de Tomoe Gosen, la mujer que cabalgaba con furia y honor en un mundo de hombres. Ella se convirtió en leyenda. Tomoe Gosen fue una Onna Bugeisa, una mujer samurái, que luchó durante las guerras Genpei en el siglo XII. Cabalgaba como un rayo, disparaba el arco con precisión mortal, y blandía su espada con una furia que infundía miedo en los corazones de los más endurecidos guerreros. Se cuenta que en una batalla contra las tropas del clan Minamoto, Tomoe enfrentó a Uchida Ieyoshi, un samurái imponente. Él subestimó a la mujer frente a él, pero en segundos, ella lo decapitó con un solo tajo. Era hermosa, valiente, y una guerrera consumada, una mujer digna de 1000 hombres. Relatos de Leike Monogatari. Pero tras la victoria, Tomoe no celebró, se desvaneció en la niebla de la historia, como tantos guerreros que eligieron la soledad del honor antes que la fama de los vivos. Hoy no usamos katanas, pero seguimos enfrentando batallas, en la calle, en casa, en la mente. Y como Tomoe Gosen, debemos aprender a luchar con furia cuando toca, pero también saber cuándo alejarnos, cuando el honor no necesita testigos. No siempre el más fuerte gana, gana quien no traiciona su código, aunque nadie lo mire. Vivir para el honor. ¿Qué sentido tiene vivir si no es con honor? Para el samurái, la vida no tenía valor sin integridad. La muerte no era fracaso, fracaso era deshonrar el camino. En el Japón feudal, el honor no era una palabra, era un escudo, un templo invisible que cada guerrero llevaba dentro del pecho, y para protegerlo, estaban dispuestos a perderlo todo, incluso la vida. Los samuráis creían que el honor era eterno,
mientras que el cuerpo, solo un préstamo. Por eso, existía el seppuku, el ritual del suicidio con espada. Un acto devastador, sí, pero también una forma de redención, una última declaración de fidelidad. Prefiero morir con honor que vivir con vergüenza. La historia de Saigō Takamori, el último samurái. La historia lo recuerda como el último guerrero del viejo Japón. Saigō Takamori nació en una era de cambio, cuando la modernidad empezaba a enterrar la tradición, cuando los rifles reemplazaban las katanas, y los trajes de oficina reemplazaban la armadura. Era un samurái con alma de volcán, apasionado, respetado, leal hasta el final. Fue una figura clave en la restauración Meiji, pero cuando vio que su país traicionaba los valores que él había jurado proteger, dio un paso al frente. En 1877, lideró la rebelión de Satsuma, una insurrección de samuráis contra el nuevo gobierno. Fue una lucha desigual, antiguos guerreros contra ejércitos modernos, espadas contra cañones, y aún así, resistieron. Takamori cayó herido en el campo de batalla, y cuando entendió que no quedaba nada por salvar, pidió a su compañero que le ayudara a cumplir su última voluntad, el seppuku. No puedo seguir viendo cómo mi honor se desvanece, mientras el acero duerme. Murió, pero con él, también murió una era. Hoy no nos piden morir por un señor feudal, pero la vida aún nos exige algo, coherencia. Vivir para el honor. Es vivir sin máscaras. Decir la verdad aunque duela, sostener la palabra aunque el mundo tiemble. No hay espada más filosa que un compromiso cumplido. Ser samurái no es tener una katana, es tener el valor de seguir tus principios, incluso cuando todo lo demás cambia. El Erenin, el samurái sin amo, imagina caminar solo, no por debilidad, sino porque ningún camino era lo bastante fuerte para contenerte. Imagina no tener amo, pero tampoco tener miedo, porque en lugar de seguir órdenes, decidiste forjar tu propio destino. Eso es un Erenin, no un samurái fracasado, sino un guerrero que eligió no arrodillarse, un hombre que, al perderlo todo, descubrió que no necesitaba nada, solo su espada y su mente. El lobo del acero. Miyamoto Musashi lo llamaban demonio, lo llamaban genio, pero Musashi no buscaba títulos, solo buscaba perfección. Nació en 1584, en un Japón consumido por guerras. A los 13 años, mató a su primer oponente. A los 16, ya era temido en todo el país. No tenía escuela, no tenía clan, no tenía casa, era libre, pero también temido. Musashi no peleaba por gloria, peleaba por comprensión. Cada duelo era una meditación con filo, un encuentro entre su alma y la muerte. Cuando empuñes la espada, no debe haber duda, porque la duda es más mortal que el acero. El duelo que lo hizo leyenda, uno de sus combates más legendarios, fue contra Sasaki Kojir, un espadachín elegante y temido, conocido por su técnica, la golondrina, que rompe el cielo. El duelo fue fijado al amanecer. Musashi llegó tarde a propósito, con el sol cegando a su rival, y con un remo tallado en forma de espada, improvisado durante el viaje. Cuando llegó, lucía sucio, desalineado y sereno. Kojir se enfureció, y en un instante, atacó. Musashi esquivó el golpe, y con un solo movimiento, le partió el cráneo. Silencio, nadie aplaudió, porque el arte verdadero no necesita espectadores. La victoria verdadera ocurre antes de desenvainar la espada. El libro de los 5 anillos. Sabiduría de un guerrero solitario. Después de más de 60 duelos, sin una sola derrota, Musashi se retiró a una cueva, no para huir, sino para escribir. Allí nació el libro de los 5 anillos, una obra que no habla de cortar carne, sino de cortar ignorancia. Sus frases aún queman la mente. No hay diferencia entre el camino de la espada y el camino de la estrategia. Conoce el ritmo de las cosas, y no serás vencido. La mente debe ser tan firme como la roca, pero tan fluida como el agua. Hoy no necesitas ser parte de un clan, no necesitas una insignia, ni permiso. Tú puedes ser tu propio maestro, tú puedes encontrar sentido, incluso cuando nadie más lo ve. La soledad no es el enemigo, es el silencio donde el acero se templa. El verdadero guerrero no es el que lucha para otros,
sino el que pelea cada día para no rendirse ante sí mismo. ¿Cómo se entrena un alma que ya no teme a la muerte? ¿Cómo se afila una mente, que ya es filo puro? Los samuráis no solo entrenaban con espadas, entrenaban con el silencio, con la contemplación, con la soledad elegida, como si cada momento, sin ruido, fuera una hoja más del arte del combate. Para ellos, la disciplina no era un castigo, era una liberación, el acto de dominar los impulsos, de gobernarse a sí mismos antes de pretender gobernar el mundo, el entrenamiento invisible. Mientras muchos guerreros buscaban fuerza, los samuráis buscaban equilibrio, horas de meditación, respiración, observar la lluvia caer durante horas sin moverse, escuchar el canto de un cuervo y entender que hasta el caos tiene ritmo. El mayor enemigo del guerrero no es el enemigo afuera, sino la tormenta que aún no domina dentro. Sus días eran una coreografía entre la espada y el alma. Se levantaban antes del alba, pulían su katana como si fuera un ritual sagrado, estudiaban caligrafía, poesía, filosofía, porque sabían que la mente sin forma es la más difícil de vencer. Yamamoto Tsunetomo, el guardián del alma, samurái en un rincón del Japón del siglo XVIII, vivía un hombre que ya no peleaba, pero cuya palabra aún cortaba como acero. Yamamoto Tsunetomo fue samurái en tiempos donde ya no había guerras. No pudo morir en combate, pero su espíritu no se apagó. Entonces hizo algo distinto, se retiró a la sombra, y escribió el Hagakure, un libro que no enseña a matar, sino a vivir como si uno ya hubiera muerto. El camino del samurái es la aceptación de la muerte. Solo quien no le teme puede actuar con libertad absoluta. Tsunetomo no hablaba de técnica, hablaba de presencia, de actuar con decisión, de vivir cada instante como si fuera el último, de no postergar lo que el alma ya sabe. El eco de los estoicos. Lo más fascinante es que esa filosofía no estaba sola. En otro rincón del mundo, a miles de kilómetros y siglos de distancia, vivían los estoicos de Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, hombres que también predicaban el control del deseo, la serenidad ante el caos, la aceptación del destino. No elige el samurái cuando lucha, pero sí elige cómo lo hace, y como los estoicos, el guerrero japonés sabía que la verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en no destruirse a sí mismo. Hoy, cuando todo es rápido, ruidoso y urgente, ser como un samurái es un acto de rebelión. Meditar 10 minutos ya es una victoria. Mantener la calma ante una crítica es un corte limpio. No reaccionar a cada impulso es una batalla ganada. Tú decides si la mente es una espada o una herida abierta, y como decía Tsunetomo, vive como si ya hubieras muerto. Solo así sabrás lo que realmente importa. El samurái moderno, la espada invisible, los campos de batalla han cambiado, pero los guerreros no han desaparecido. Hoy no peleamos con katanas, pero seguimos enfrentando guerras todos los días, guerras internas, guerras contra la ansiedad, contra el miedo al fracaso, contra un mundo que grita mientras tú solo quieres pensar. Y sin embargo, en medio del caos, hay quienes caminan como samuráis. ¿Quiénes son los nuevos samuráis? Son los que se levantan temprano a entrenar, mientras todos duermen, los que estudian en silencio mientras el mundo se distrae, los que trabajan sin presumir, los que aguantan insultos sin devolverlos, los que eligen la integridad, aunque nadie los aplauda. No llevan espada, pero cada decisión es un corte limpio entre lo que son y lo que no quieren ser. Son emprendedores que fracasan 10 veces y lo vuelven a intentar. Estudiantes que no tienen recursos, pero sí voluntad. Padres y madres que sacrifican todo en silencio. Creadores que dudan de sí mismos, pero aún así, crean. Personas comunes, con corazones extraordinarios. Todos ellos, sin saberlo, están caminando el camino del Busid. ¿Cómo aplicar el Busid hoy? Justicia, haz lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Coraje, da el primer paso aunque tiemble tu alma. Compasión, usa tu fuerza para levantar, no para aplastar. Respeto, habla con verdad, pero con humildad. Honestidad, sé claro, sé real, sé tú. Honor,
No te traiciones, aunque el mundo te traicione. Lealtad, sé fiel a tus principios, incluso en soledad. La espada ya no corta carne, pero tu disciplina corta excusas, tu paciencia corta caos, tu enfoque corta todo lo que te distrae de tu propósito. ¿Qué es ser un guerrero? No es buscar guerra, es buscar paz interior y protegerla como si fuera un castillo. ¿Qué es ser un samurái? Es ser dueño de ti mismo, de tu palabra, de tus pensamientos, de tus reacciones. Hoy puedes ser uno, no para conquistar imperios, sino para conquistar tu mente. El mundo te ofrece 1000 caminos, pero solo uno lleva a ti mismo. Camina como un samurái, calla como un sabio, lucha como un poeta, y recuerda, no hay enemigo más temible que un alma que ya no teme a nada. Suscríbete a Psique Interior. Si esta historia tocó algo dentro de ti, este canal es tu dojo mental. Aquí entrenamos el alma y afilamos la conciencia. Bienvenido, guerrero silencioso.